de los espacios del Hospital Vargas. Yo quería conocer, más allá de la ciencia y más allá de lo que se comunica quizás a los pacientes o a los alumnos, lo que vive en carne propia el médico al compartir esos espacios, si había alguna especie de sensación, de experiencia o de anécdota con respecto a esa oportunidad que a veces tienen los médicos de encomendarse a la parte espiritual más allá de la ciencia. Bueno, mira, yo soy cristiano, creo en los milagros, creo en Jesucristo. Siento que, bueno, parte de ser médico también tener una creencia en algo superior a uno, porque justo cuando tenemos problemas con los pacientes, hasta nosotros nos encomendamos a Dios, porque es importante eso. Te puedo comentar que, si bien es cierto, allí trabajó José Gregorio Hernández, y de hecho en el lugar donde él murió, cuando él lo traen, que lo atropellan en Amadores y lo traen al Hospital Vargas. El Hospital Vargas no era un hospital de emergencia en el año 1919 cuando falleció, sino que había a la entrada del hospital es donde se recibían los pacientes. Allí donde falleció, en el lugar donde se falleció, hoy en día hay una capilla que se llama Capilla José Gregorio Hernández, mucha gente la visita. Hicieron una capilla en honor a José Gregorio Hernández justo en el lugar donde falleció, en el hospital. Los médicos tenemos que muchas veces enfrentar cosas que sabemos que son imposibles. Y como te digo, a veces uno trata de curar. Si no puede curar, aliviar. Y si no puede aliviar, por lo menos acompañar. Cuando tú no puedes hacer más nada, por lo menos acompañas al paciente en su sufrimiento. Y es mentira que uno dice que esto lo ve todos los días, no. A nosotros nos duele igualito que un paciente se nos vaya. Cuando un paciente, yo también soy intensivista, cuando un paciente en la unidad de terapia intensiva, yo dirijo una unidad de terapia intensiva actualmente, fallece, a mí también me pega, porque no solamente es un paciente, es un padre, es una vida, es una persona con una historia, con una familia, ¿okay? Los familiares perdieron a un papá o a un hijo, a alguien importante para la familia. Yo perdí un paciente y eso a todos nos pega. Entonces, de alguna manera uno tiene que apegarse a Dios en estos momentos, porque es como un duelo que uno también siente cuando un paciente se nos va. Oye, bastante delicadas estas áreas, una delgada línea entre la vida y la muerte, sí. El área de ser intensivista, también de trabajar con anestesia, bastante delicado, es admirable esta área de ejercicio profesional que tiene, pero me gustaría saber, si ya que habla de esa forma de comunicarse con los familiares, de tener que hablar quizás con las personas que están en el entorno de ese paciente que pudiera estar luchando por su vida y más allá de encomendarlo a Dios, me gustaría saber si hay algún aprendizaje que haya dejado José Gregorio Hernández con respecto a ese tacto, a esa forma de dirigirse a los familiares de un paciente, porque entendemos la humanidad y la sensibilidad que tenía para tratar con el paciente, pero ¿qué les dejó en esa enseñanza de hablar con el entorno de esa persona que está delicada o que estaría luchando por su vida? Dejó eso que llamamos el acompañamiento, ¿okay? Si tú no puedes aliviar o curar, acompañar, estar allí presente. Y esa era parte de lo que era José Gregorio. O sea, yo no te puedo decir que él curaba a todos los enfermos. Había pacientes que evidentemente tenían que fallecer porque les tocaba. Todos somos mortales. Sin embargo, él acompañaba tanto al paciente como a la familia, oraba por sus pacientes. Él andaba con su rosario, oraba, encomendaba a sus pacientes y él todos los días en la mañana oraba. Yo le puedo decir una cosa, yo todos los días en la mañana oro. No sé si José Gregorio lo dejó, pero yo todos los días en la mañana, yo me levanto generalmente entre 3 y 4 de la mañana a hacer una oración a Dios. Como yo soy cristiano, oro al Señor, a Jesucristo y oro a Dios, y me encomiendo a mi familia. Siento que para ser médico también tú debes sentir que hay algo más allá después de la vida. O sea, el Señor nos recibe en su seno. Precisamente conociendo un poco más de la personalidad del doctor José Gregorio Hernández, ¿cómo manejaba quizás ese momento de limitación humana donde no podía sanar al paciente, donde quizás debía pues verlo partir? ¿Cómo manejaba ese momento que puede generar
quizás frustración es la palabra, al ver las limitaciones de que, bueno, no se pudo hacer más nada. ¿Cómo era ese comportamiento o ese manejo posterior quizás a una pérdida en el doctor José Gregorio Hernández, conocido por esa alta sensibilidad? Fíjate, según los datos que tenemos, José Gregorio, cuando un paciente estaba muy grave, aparte de orar por él, mandaba a la familia a llamar a un sacerdote para que le diera la unción de los enfermos. O sea, sabe que existen 7 sacramentos y uno de los sacramentos es la unción de los enfermos. No necesariamente tiene que estar muriéndose para tener la unción de los enfermos, pero es parte de lo que José Gregorio era muy católico. Entonces, él le decía a la familia para que llamaran al sacerdote, le hicieran la unción de los enfermos y él los acompañaba incluso en la oración. Básicamente la parte espiritual y consolar no solamente al paciente, sino a la familia. Yo creo que esa es parte de ese legado ético que nos deja a todos los médicos José Gregorio Hernández. Doctor, le voy a hacer una pregunta bastante amplia, así como la cátedra libre, también la pregunta es libre, bastante amplia, porque sé que son demasiadas cosas, pero si tuviese que quizás no priorizar, pero por lo menos mencionar algunas de las cosas más importantes del legado de José Gregorio Hernández, sea en lo médico, en lo espiritual, en lo humano, familiar o como venezolano, ¿qué rescataría y qué compartiría con nosotros, con estos televidentes en primera página? Cosas. Sé que son muchas, por allí le dejo la pregunta bastante libre. Como médico, su aporte científico. Él hizo un libro de bacteriología, el primer libro de bacteriología que se hizo en Venezuela, hecho por venezolano, hizo José Gregorio Hernández. La primera cátedra de bacteriología que se hizo en América, desde la Patagonia hasta Alaska, la primera en toda América, en el año 1891, la fundó José Gregorio Hernández. Como profesor, su talante educativo, como profesor, él fue maestro de maestros. Muchos de sus estudiantes fueron muy brillantes posteriormente. Como profesor, como médico, su aporte científico, su lucha en la gripe española, su lucha como médico en diferentes causas médicas, en la investigación de los glóbulos rojos, investigación de parásitos, investigación en microbiología, y como médico al servicio de los pacientes, sus pacientes lo recuerdan porque no solamente era el médico de los pobres, veía a todo el mundo. O sea, era uno de los mejores médicos que había en Venezuela. Tanto la gente pobre como la gente pudiente lo buscaba, evidentemente. Entonces, que él nunca abandonó la consulta de los pobres, es verdad, nunca la abandonó y siguió viendo a los pobres. Pero la gente que podía pagarle para que fuera a su casa, iba a su casa y le pagaban, evidentemente. Un médico que también podía hacer visitas en casa, aparte de ser el profesor de la universidad, que era el investigador científico y el médico del Hospital Vargas. Bien, doctor, ya para concluir y en esta espera de lo que será este día 19 de octubre tan importante para los creyentes, para los investigadores, para todos los que han seguido pues la vida de José Gregorio Hernández y desde esa creencia en los milagros, porque entendemos que han sucedido muchísimas sanaciones. Bueno, se requerían algunas certificadas, comprobadas para todo un proceso, pero son miles, millones de testimonios los de pacientes que aseguran en algún momento haber sido sanados o haber recibido también la visita, la presencia de José Gregorio Hernández. Esa invitación para que sigan creyendo, también para que sigan estando desde la fe y desde que los milagros existen. La cámara es toda suya. Bueno, mira, si yo no creía en los milagros, no fuera médico. Yo creo que existen milagros, los he visto a través de mi práctica profesional. Hay cosas que no podemos explicar, hay cosas que sí. Yo respeto a las personas que dicen que fue José Gregorio o que fue cualquier persona. Yo se lo respeto mucho. Siento que tenemos que creer en algo. Yo creo en Jesucristo, como ya le dije. Creo que Dios hace los milagros. Siento que nosotros debemos aferrarnos más a Jesús, aferrarnos más a esa oración, esa relación con Dios. Hoy en día, cuando un paciente me dice, doctor, yo quiero que me operen con esta estampita, yo le dejo su estampita. Si él cree eso, yo se la dejo, porque yo creo que la gente necesita creer. Este es un momento que Venezuela y todos nosotros necesitamos creer que hay algo más allá que nos va a ayudar a nuestra nación. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en Primera Página, doctor. Gracias por su tiempo. Sabemos que de acá va directo al salón de clases posteriormente, también a revisar a los pacientes, por supuesto.
todos estos preparativos para lo que será la santificación de José Gregorio Hernández, siempre con el respeto pues, de las diferentes creencias o la libertad de culto que existe, pero no por esto es menos importante este primer santo venezolano para la feligresía católica, también para la medicina venezolana. Nuevamente, gracias por acompañarnos en Primera Página. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta más contenido. Muchas gracias. Usted está disfrutando de Primera Página por cortesía de Hotel